expedición francesa invadió España para restaurar Fernando VII y el absolutismo español. Y un ejército ruso aplastó la revolución en Hungría en 1848. La verdadera novedad de la época de la Restauración, sin embargo, no residía tanto en estas intervenciones militares, de las que, por supuesto, existían precedentes desde el estallido de la Revolución Francesa en adelante. Lo que resultó verdaderamente novedoso fue la determinación de las 5 mayores potencias de no permitir que las rivalidades que les habían dividido en el pasado y de que Napoleón se había aprovechado con frecuencia, las condujeron nuevamente a destructivas guerras entre sí. En lugar del así llamado equilibrio tradicional de fuerzas políticas, balance of power, percibido ahora como un caldo de cultivo para el tipo de conflictos que habían resultado tan dañinos para el antiguo régimen, habría ahora una diferente armonía en Europa, no una competencia desestabilizadora, sino una cooperación que generara estabilidad para mantener un orden político de paz en todo el continente. La función del concierto europeo, tal y como su nombre indica, consistía en la coordinación de las potencias. Algunos historiadores han ensalzado el éxito de este propósito civilizador, ya que durante 40 años, hasta 1854, un periodo de vigencia sin precedentes desde el Renacimiento, no hubo ninguna guerra importante en Europa, ni ningún conflicto armado a gran escala durante todo un siglo, hasta 1914. Que se hubiera alcanzado una cooperación entre las potencias no significaba que existiera una gran semejanza estructural ni una igualdad material considerable entre ellas. Dentro de la pentarquía, la Rusia zarista constituía una categoría en sí misma, en su calidad de autocracia feudal basada en la servidumbre. La Austria de los Habsburgo, incluso con Metternich como orquestador del concierto, era un imperio más heteróclito y algo menos represivo. El Estado pruso se había modernizado en la época de la Reforma, tras su derrota a manos de Napoleón en la batalla de Jena. Se extendía ahora por considerable parte de la Alemania occidental y poseía un sistema burocrático y educativo de carácter superior y una agricultura que ya no dependía de la mano de obra servil. A diferencia de estos 3 absolutismos, la Francia de la Restauración, incluso en plena reacción durante el reinado de Carlos X, era una monarquía constitucional con una Carta Magna y una asamblea electiva, aunque por medio del más restringido de los sufragios. Por último, Gran Bretaña, y únicamente Gran Bretaña, era una potencia plenamente capitalista, con un dominio total del dinamismo de la primera revolución industrial del mundo y de su primer imperio global, gobernada por un parlamento. Las 5 potencias, unidas
contra las amenazas políticas revolucionarias distaban mucho de ser uniformes en lo referente a sus mecanismos sociales y sus formas de gobierno. Tampoco se encontraban todos en pie de igualdad, contrariamente a una creencia generalizada. Gran Bretaña, con todas sus tremendas ventajas, no disfrutaba de una clara hegemonía internacional durante este periodo. Más bien, se trataba de una configuración que la mayor parte de las teorías clásicas sobre la hegemonía han pasado por alto, a excepción de Mao Zedong, que hablaba de hegemonías en plural. Y es que existía una doble hegemonía dentro de la pentarquía, que compartían Gran Bretaña, el país más rico y mayor potencia naval, y Rusia, el país de mayor tamaño y mayor potencia territorial, y a que a su vez poseía unos vínculos más fuertes con Austria y con Rusia dentro de la Santa Alianza que los que Gran Bretaña hubiera soñado tener. Completamente opuestos en sus estructuras sociales, sus temas políticos y su ideología oficial, estos dos grandes imperios eran, no obstante, socios e iguales en su dominio de Europa durante este periodo. Fuera de la Europa, cuyo futuro se había acordado en Viena, las reglas eran naturalmente muy diferentes. Allí persistían las tradicionales rivalidades, mientras que las dos potencias hegemónicas expandían sus imperios territoriales, una por tierra y la otra por los mares, y otras potencias peleaban por su parte de colonias, clientes y anexaciones, a medida que la belicosidad que se comprimía en el centro del sistema creado por el concierto, esta belicosidad se exportaba a su periferia. El Imperio Otomano, a pesar de ubicarse en el corazón del sudeste europeo, estaba excluido del Acuerdo de Viena, y fue allí, lógicamente, en donde el sistema por la primera vez se derrumbó, cuando Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Rusia en 1854, invadiendo Crimea, por temor a que el zarismo se hiciera con la mayor parte de los expolios de un sultanato turco incapaz de resistir la presión rusa por sí solo. Para el resto, esta época traería consigo la conquista francesa de Argelia y Indochina, la continuada expansión británica por la India y su penetración en China, el desmembramiento de México por parte de los Estados Unidos y la lucha europea por hacerse con África. Al final de este siglo, el sistema de congresos, aunque más debilitado que nunca, había sobrevivido, por lo menos a nivel teórico, a tres importantes guerras después de Crimea, entre Francia y Austria, entre Alemania y Austria y entre Francia y Alemania. Lo que finalmente vendría a destruir la paz de Viena serían nuevamente los conflictos, no en el centro, sino en la periferia. Primero con las crisis marroquíes de 1906, 7 y entonces 11, y posteriormente con el polvorín de los Balcanos que estalló en Sarajevo en 1914, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial.